Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este es el primer podcast de Sigmund para DGE Trading y en esta noche vamos a tratar un tema muy especial para todos los argentinos. Vamos a hablar nada más y nada menos que de YPF. Pero antes quería comentarles que vamos a dividir este primer podcast en dos secciones. La primera vamos a tratar todo lo relacionado al canje de deuda y en la segunda parte vamos a ver o a escuchar un poco de la historia de YPF, de por qué YPF está como está y cómo llegó a la situación actual en la que se encuentra. Como es de público conocimiento, YPF inició esta semana una reestructuración completa de su deuda corporativa de aproximadamente 6.300 millones de dólares y que tomó, obviamente, a muchos por sorpresa, porque si bien se sabía que el comunicado A7106 del Banco Central aplica y limita con restricciones el pago de deuda corporativa en dólares, nadie se esperaba un canje total de la deuda ley Nueva York y mucho menos en los términos propuestos. Quienes no tardaron en salir a pronunciarse fueron las calificadoras de riesgo, Fitch y Standard & Poor's, que bajaron la calificación de YPF apenas conocida la noticia de la reestructuración completa de la deuda. Fitch, por ejemplo, consideró que el canje propuesto por YPF representa un cambio significativo en los términos y condiciones originales al emitir la deuda, y habla de que en Argentina hay un periodo de elevado riesgo de refinanciación y liquidez que fueron exacerbados por los efectos de la pandemia. Además de también destacar el comunicado 7106 del Banco Central referido al acceso al mercado cambiario. Pero bueno, entre otras cosas, Fitch también destaca que el canje le va a traer alivio de liquidez y cumplimiento normativo a YPF, que le va a permitir mejorar su flujo operativo, cumplir con normas cambiarias y preservar liquidez para realizar inversiones necesarias para recomponer reservas estimadas por el propio Fitch en 2.500 millones de dólares anuales. Este párrafo es como si hubiera salido redactado desde la propia YPF, ¿no? Pero bueno, también destaca que la débil situación fiscal y monetaria macroeconómica condiciona el ambiente para operar a YPF, particularmente a las industrias estratégicas como las energéticas. Y también resalta la incapacidad de traslado de inflación a precios en el surtidor, así como la imposición de impuestos o retenciones y o regulaciones cambiarias que afectan la capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras en el marco de esta reestructuración. Después se vuelve un poco más técnico y menciona un perfil operacional débil, estimando que el EBITDA muestre un gradual recupero a partir de la mejora de precios promedios en el segmento de gas, dada la participación de YPF en el plan Gas 4 por 20.9 millones de metros cúbicos diarios y la mejora de precios internacionales. Pero bueno, para cerrar el tema Fitch, como imperioso, Fitch considera que el resultado del canje va a ser un factor crítico para comenzar a recomponer las operaciones de YPF. Standard & Poor's, o S&P, por su parte, fue un poquito más dura con los términos, no fue tan suave como Fitch. Y si bien menciona muchas de las causas que expone Fitch, como por ejemplo las medidas del Banco Central con respecto al acceso al mercado de cambios, considera que el ofrecimiento de estos tres nuevos bonos, el 2026, 2029 y 2033, no contempla y no compensa a los tenedores por la extensión de los plazos de pago. Y agrega que solo los tenedores de los bonos 2021 enfrentan un serio riesgo de default si no ingresan a un canje. La perspectiva negativa de YPF refleja su potencial rebaja a Selective Default al cierre de esta transacción. Y bueno, aclaran que una vez que se complete el canje, esperan elevar las calificaciones a la categoría CCC, asumiendo de que a nivel macroeconómico en la Argentina no se produzca ningún tipo de riesgos TIC o de transferencia y convertibilidad. Exceptuando el bono 2021 que no lo califican, Fitch se niega, Standard & Poor's se niega a calificar el bono 2021, aclara que van a mantener las calificaciones del resto de los bonos en CC- hasta que se revalúe la calidad crediticia de la empresa después del intercambio. Agrega además de que no completarse el proceso de canje de deuda es muy posible que YPF
entre en el primer default convencional de su historia. Y vuelve a insistir con que el bono 2021 corre serios riesgos de default debido a las restricciones del Banco Central para acceder al mercado único libre de cambios, aún teniendo YPF los pesos para hacerse de las divisas necesarias para el pago. Dejando atrás a las calificadoras de riesgo, vayamos a analizar el canje en sí. La deuda total de YPF a septiembre asciende a 8.040 millones de dólares y la reestructuración abarca el 77% de la misma, es decir, 6.227 millones, siendo esta la reestructuración de deuda financiera privada más grande de la historia de la República Argentina. Hay que recordar que solamente afecta a las obligaciones negociables ley extranjera y no a las emisiones de deuda local. El punto más importante es que la oferta no contempla ningún tipo de quita de capital ni intereses, pero los nuevos bonos tienen cupón cero, es decir, no pagarán intereses hasta el 31 de diciembre del 2022 y tampoco sabemos el cronograma de pagos que tendrán, ya que estos van a ser informados luego de que se conozca el resultado del canje. Es decir que de 2 años de gracia podemos llegar a tener 3 si es que el cronograma de pagos nos indica que nos van a pagar el 31 de diciembre de 2023. Pero bueno, lo único medianamente bueno es que en estos 2 años de gracia se van a capitalizar en un aumento del interés reconocido. Lo que más inquieta, más allá de lo económico, es que hay 2 estudios de abogados acá en Argentina que quieren formar un comité ad hoc de tenedores de bonos para bloquear la oferta de canje, según ellos para mejorar las condiciones y tomar otras acciones más apropiadas que las que pretende YPF. La oferta de canje es profundamente defectuosa, tanto estructural como financieramente, y es probable que fracase y deje sin resolver asuntos urgentes que tienen soluciones fácilmente disponibles, alega este comunicado que envían directamente a la empresa estos 2 estudios. A raíz de estas quejas y de otras más, YPF este viernes comunicó que modificaba las condiciones del canje. Ya no se iba a regir por la ley local de sociedades argentinas, sino que se creará una especie de cláusula de acción colectiva, algo similar a lo que fue el canje de deuda soberano de la Argentina, en donde para canjear cada título hace falta el 50% de aceptación en cada especie. En caso contrario, la ley de sociedades establecía que, llamando a una asamblea y consiguiendo un quórum del 60% en el primer llamado, y en caso de que este no se lograse un segundo llamado, bastaría con tan solo el 30%. Y en caso de que el segundo llamado a asamblea no se llegase al quórum, en la tercera, con un irrisorio 16% de quórum, sería posible reestructurar la deuda. Esto levantó una indignación total en muchos de los tenedores institucionales de YPF porque, bueno, imagínense que con tan solo el 16% no hace falta juntar a muchos tenedores para poder modificar, hacer y deshacer todo lo que la empresa quiera. O sea, el temor real es una aceptación instigada, con reglas de juego poco claras y no definidas, en donde a futuro se puede afectar seriamente el patrimonio no solamente de los institucionales, sino también de nosotros los minoristas. Y bueno, he aquí el problema madre de este canje, que es la eliminación de varias condiciones de los actuales instrumentos a cambiar. Es decir, nos despoja a nosotros los tenedores de, por ejemplo, cláusulas de incumplimiento de pago o de aceleración de deuda. Esto es lo que básicamente el comité ad hoc y muchos de los retailers le están reclamando a YPF, y que bueno, finalmente fue oído por la compañía y este viernes modificaron los términos de canje. Con respecto al canje en sí, tenemos que aclarar que existen 2 periodos de canje. Uno que es de aceptación temprana, es hasta el 21 de enero, y el otro de aceptación tardía, que es hasta el 4 de febrero. Fechas que son correspondientes para el calendario norteamericano. Hay que tener en cuenta y no olvidarse que en Argentina el cierre del canje de deuda de YPF es 72 horas antes. ¿Y qué es lo que nos están ofreciendo? Bueno, por cada bono que debamos canjear nos están ofreciendo 3 nuevos bonos que se los voy a dejar en una tablita adjunta en la descripción
de este podcast. Hay que destacar que las obligaciones negociables respaldadas por exportaciones que nos quieren ofrecer, que serían la clase 16, están garantizadas y van a tener una mayor prioridad de pago ante cualquier endeudamiento no garantizado. De hecho, el Banco Central de la República Argentina esta semana, el miércoles más precisamente, autorizó a YPF a que los fondos originados en el cobro de exportaciones sean acumulados en cuentas en el exterior para poder garantizar la cancelación de los vencimientos de deuda. Bueno, lo que no garantiza nada, ¿no? Porque pueden estar acumulando todas las reservas que quieran en cuentas del exterior, pero al fin y al cabo hacen y deshacen a gusto propio. Pero bueno, ¿qué es lo que necesita YPF para cerrar este canje exitoso? Solamente dos razones. La primera es una aceptación mínima del 50% por instrumento y la segunda es asegurarse una emisión mínima en cada uno de los 3 bonos. Hay que emitir como canje una emisión mínima de 500 millones de dólares. Es decir, que si uno de los bonos no tiene 500 millones de dólares, se acaba el canje. Realmente, si a mí me lo preguntan, es inentendible. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si no acepto? ¿Qué pasa si no entro al canje? Bueno, si YPF logra estas cláusulas de acción colectiva que se están manejando ahora, y uno no acepta entrar al canje en la etapa temprana, no solo no va a cobrar los pagos de las futuras rentas, sino que tampoco va a poder recibir las mismas condiciones que los que sí entraron. Y acá es donde tendremos que ajustarnos a los términos de la etapa tardía. Ahora, si uno tampoco quiere entrar en la etapa tardía, se va a quedar en manos con títulos que no van a devengar intereses o van a amortizar capital hasta en una nueva apertura del canje. Y sinceramente nadie sabe cuándo va a ser la próxima apertura de canje de YPF. Pueden pasar meses o pueden pasar años. Otra de las cuestiones también que me estuvieron preguntando muchísimo es con el bono YPF 21 o el bono 2021. Hay que aclarar que este bono vence en marzo y YPF deberá desembolsar 413 millones de dólares. Hay una confusión grande porque muchos inversionistas piensan que este bono, al haber sido reestructurado hace unos cuantos meses atrás, no entra dentro de este nuevo cambio. No, alto, esto no es así. Este bono también va a ser reestructurado. El problema es que la normativa del Banco Central de la República Argentina, el comunicado A7106, que limita el acceso al mercado único libre de cambio, no contempla deudas reestructuradas. O sea, todos los bonos son iguales ante esta normativa del Banco Central. Entonces, todos los que hayan reestructurado este bono de YPF hace unos meses atrás van a tener que reestructurarlo nuevamente porque entran dentro del canje. Entonces, acá es donde se presenta lo que dicen las calificadoras, el riesgo de no aceptación y de default. Porque por más de que YPF diga que está negociando en buenos términos en caso de no pagarlo, si llegado el 23 de marzo no está la plata, YPF entra en el primer default de la historia. Imagínate, nunca en la historia, ni siquiera en la época de proceso, ni en tiempos de guerra, hiperinflación, ruina económica como fue el 2002, YPF se hizo siempre cargo de sus obligaciones y nunca defaultió. Otra de las cosas que también anda circulando como un rumor, que tampoco es cierto obviamente, por lo menos hasta donde dijeron las propias autoridades de YPF, es que el bono 2021 se iba a pagar porque se estaba vendiendo la Torre Peli en Puerto Madero para hacerse del dinero para pagar este bono. No, eso es totalmente mentira, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. No hay información de la empresa que verifique esos rumores infundados que andan circulando. Repasando también un poco lo que es este bono 2021. Hay que tener en cuenta que por cada 100 valor nominal que tenemos que entregar, nos van a ofrecer 121 valor nominal en títulos a 2026 al 8.5% de interés anual. Y 157 dólares cash siempre y cuando entremos en la aceptación temprana. Si nosotros queremos esperar a la tardía, vamos a recibir lo mismo, solamente que en vez de recibir 157 dólares cash, vamos a recibir 157 dólares valor nominal. Se van a agregar a la nueva emisión de acciones negociables que vamos a recibir. Cerrado y aclarado este tema del YPF 21 o del bono 2021, hay que preguntarse, ¿me conviene entrar al canje o no me conviene entrar al canje? Bueno, sinceramente, señores, como retailers que somos la gran mayoría, al canje tenemos que entrar obligados. Aunque lo ofrecido no compense esos 2 o probablemente 3 años de gracia, tenemos que entrar igual. Y la consultora 1816
hace unos días sacó un paper muy bueno sobre este tema que dice textual: el pricing del canje es más parecido a un exit yield del 10% para el bono 2021 y del 12% para el resto de los títulos. En este sentido, cuesta verle valor a la oferta, considerando que los bonos de YPF hoy rinden entre 14 y 15%. Es decir, el valor presente neto de los bonos viejos es superior al de los bonos nuevos. Es decir, como conveniencia, a nadie le conviene este canje. Pero bueno, la verdad es que, como estamos acostumbrados siempre en el mercado argentino, tenemos que agachar la cabeza y aceptar lo que nos digan o esperar que alguna ballena, algún grande, algún institucional se sienta tocado y decida luchar y todos meternos detrás de los beneficios que estos grandes consigan. Así que bueno, para cerrar todo este tema del canje, una frase que dijo un operador en esta semana en la City, con respecto también al canje de deuda de YPF. Nadie se tira a la pileta con una estructuración tan grande como esta sin antes chequear que exista algo de agua. El riesgo existe y es grande, pero YPF tiene que haber prechequeado la receptividad del mercado. Dios quiera que, esto lo agrego yo, Dios quiera que esta reestructuración salga bien, porque nadie quiere, yo creo que nadie en su interior, por más de que todos querramos que nos paguen lo que nos corresponde, nadie quiere que YPF tenga el primer default de su historia. Espero que este mini informe les haya servido y les dejo en la descripción del video las tablas con los diversos bonos a canjear y con los bonos a recibir, así como también algún que otro gráfico informativo para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Ya terminada la parte informativa de este podcast, vamos a ver otros temas de YPF que también son muy interesantes, como por ejemplo la estatización y los juicios que enfrenta YPF. Vamos a repasar un poquito la historia de YPF, la historia reciente de su estatización para entender, de su privatización primero y luego de su estatización para entender la situación actual de la empresa. Y créanme una cosa, que más allá de las connotaciones políticas que puedan tener mis palabras, lejos estoy de tomar una postura en estas cuestiones. Allá por el año 2008, cuando Kirchner era presidente de la República Argentina, este mismo empieza a acuñar el término argentinización de YPF para fomentar el ingreso de capitales nacionales y privados a la empresa. Una postura totalmente opuesta a la que había tomado el propio Kirchner en el 93, cuando había votado a favor de la privatización de YPF a manos de la Repsol española durante el gobierno de Carlos Menem. Posteriormente, la venta del 5% de la participación de la provincia de Santa Cruz en YPF a cambio de 600 millones de dólares. Pero bueno, esta argentinización de YPF lleva a Repsol, que era dueña en aquel momento del 97% del paquete accionario, a venderle a la familia Schianossi un 15% de su participación en la empresa, pero con una llamativa e interesantísima cláusula o acuerdo de caballeros, nada escrito, en donde Repsol se comprometía a distribuir el 90% de los beneficios como dividendos. Un negocio realmente que cualquiera de nosotros quisiera que se los ofrecieran, ¿no? Un negocio redondo para los Schianossi, que financiaron la compra de YPF tomando un crédito y pagando con los dividendos obtenidos. Tal es así que en 2011 el grupo Petersen, que era el grupo perteneciente a los Schianossi mediante el cual se realizan las compras de YPF, adquiere otro 10% de la empresa, totalizando un 25%. Lo que Repsol y los Schianossi nunca se iban a imaginar fue que el giro del gobierno en las políticas energéticas iba a ser rotundo. Comienzan los subsidios desenfrenados, la imposibilidad de acceso a las divisas, el declive en la producción de petróleo y gas, lo que ocasiona que el core business de YPF se viera seriamente afectado. Ahora, Repsol debía destinar el 90% de sus ingresos a pagar deudas y no dividendos, lo cual afectó seriamente a la capacidad de repago de los créditos a los Schianossi. Y los pactos de caballero y estos acuerdos de palabra entre Repsol, Schianossi y el gobierno se esfuman con la muerte de Néstor Kirchner. El gobierno de Cristina acá aprovecha y da otro giro rotundo en las políticas para con YPF y determina la expropiación y el cambio de fórmula en los dividendos para que estos fueran destinados a la producción e reinvertidos y no pagaderos a sus accionistas. Entonces, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma por la fuerza
expulsa a Repsol y a sus dueños legítimos de YPF gritando a los cuatro vientos de que no les iban a pagar ni un peso. Pero el 8 de mayo del 2014, el Estado argentino tuvo que oficializar la emisión de 6.000 millones de dólares en deuda, en bonos y letras del Tesoro con intereses que iban de los 7 a los 8,75% anual para repagar la expropiación. Casi 5.000 millones de dólares por el valor del 51% de las acciones de YPF, más 500 millones de dólares por intereses capitalizados, más otros 400 millones de dólares por la depreciación de la deuda soberana argentina. Como nota de color quizás, la firma por parte del Estado argentino liberaba a Repsol para monetizar estos títulos en el mercado internacional y solo cuando la empresa española se asegurara un mínimo de 4.670 millones de dólares se iba a considerar la deuda saldada. Para quienes no lo saben, acá, en esta etapa, es cuando nace el famoso bono AI24 que hasta hace poco usábamos para hacer dólar MEP o contado con liquidación. Y entre otras de las tantas cláusulas firmadas, Repsol resignaba el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal en Argentina o en el exterior. Los motivos de la expropiación, no hace falta que yo se los diga. Lo que esgrimieron los gobernantes de la época con lo que todos sabemos que pasó es muy diferente. Al anunciar la intención de expropiar la empresa en abril del 2012, Cristina Fernández de Kirchner acusaba a Repsol de no invertir lo suficiente en exploración y explotación de hidrocarburos, lo que, según afirmó la presidenta del Congreso, llevó al país a perder su autoabastecimiento energético, algo que la compañía rotundamente negó, ¿no? Y en el 2011 la Argentina había tenido que importar 9.000 millones de dólares en combustible. Eso alegaban para la expropiación. Un aumento de las importaciones en el orden de del 110% con respecto al año anterior. Entonces, para revertir esa tendencia, el gobierno decide nacionalizar YPF con la intención de que vuelva a ser la poderosa petrolera estatal que fue antes de ser privatizada en la década de los 90, ¿no? Sin, contemplar que fue durante esta privatización que se llegó al máximo, a la máxima cantidad de producción de gas y petróleo. Pero bueno, posteriormente vienen los juicios, ¿no? Las demandas de las diferentes empresas que tenían que ver con la estatización de YPF, pero también hay otros juicios que están escondidos, juicios que se sabe poco de ellos. La demanda más conocida de la empresa tiene origen en el segundo socio mayoritario de YPF, que es el grupo Petersen de la familia Eskenazi, que demanda al Estado argentino asegurando que el Estado argentino no los trató igual que el socio mayoritario, que era al accionista mayoritario, que era Repsol en aquel momento, y que en la expropiación se trataron cosas, se los trató de manera diferente. Ellos aseguran que se le dio mejores condiciones de pago a a Repsol que al grupo Petersen. Entonces, por esta cuestión, el grupo Petersen le vende sus derechos de litigio, entre comillas, al fondo Burford para que litigara en nombre oculto de Petersen. El segundo juicio por expropiación, quizás no es tan conocido, es el de Elton Park Capital, cuyos derechos de litigio también fueron adquiridos por este fondo llamado Burford. Esta Eaton Park Capital era dueña del 3% de YPF y le reclama al Estado argentino 495 millones de dólares en daños causados por expropiación. O sea, estos dos juicios son los dos juicios que están directamente relacionados con la expropiación de YPF. El tercero ya no tiene nada que ver con la expropiación. Es un juicio que, a mi entender, es el que más se está tratando de ocultar, del que menos se habla, del que menos información hay. Por cuestiones políticas quizás no conviene. Pero bueno, es el más significativo
de los 3 juicios y viene por parte de la empresa Maxus Energy Corporation y acusa a YPF de daños ambientales y supuesto vaciamiento fraudulento de la empresa. Maxus plantea que tanto YPF como Repsol tuvieron éxito en ocultar daños ambientales en 2 plantas químicas que tenían ambas compañías en Estados Unidos. Alegan que YPF comenzó a desprenderse de los activos más valiosos de Maxus para ocultar el problema, lo cual resolvió de manera parcialmente exitosa y evitó que las demandas contra la empresa se acumularan, aunque después debió enterrar por completo y desmembrar a Maxus antes de que las demandas ambientales más suculentas vieran su verdadera extensión. Entonces, hoy Maxus está en un tribunal en Delaware en proceso de liquidación y demanda a YPF por una cifra, escuchen bien, de $14.000 millones. Escucharon, $14.000 millones. Algo que ni la empresa ni el Estado argentino está en capacidad de abonar. Ahora, ¿de dónde sale esta Maxus, esta empresa? Esta Maxus Energy Corporation fue adquirida en su totalidad por YPF en el año 95 para expandir su exploración y producción de petróleo y gas dentro del territorio de los Estados Unidos. Parte de un ambicioso proyecto que, entre comillas, tenía Repsol YPF para con YPF Argentina, ¿no? Pero bueno, en síntesis, entre los juicios de Eskenazi, que reclaman entre 1.700 y 12.000 millones de dólares, Eaton Park Capital, que reclama casi 500 millones, y Maxus, que reclama 14.000 millones, el Estado argentino debería abonar aproximadamente 10 veces la capitalización bursátil de YPF, lo cual es algo totalmente inviable. Y todo esto, todos estos juicios, ahora la reestructuración de capital, todo esto es producto de las malas políticas que no solamente se vienen dando desde la expropiación, sino que se vienen dando ya desde la década de los 80 para con YPF. Es una muestra clara y concisa de que el Estado argentino no puede hacerse cargo de ningún tipo de empresa porque todo lo que toca el Estado lo convierte en cenizas. Así que bueno, espero que este resumen les haya gustado, les haya servido, los haya entretenido por un rato y bueno, me despido. Muchísimas gracias, hasta la próxima.